Este modelo neoliberal dominante se colapsaría si no hay pobreza. La pobreza es una condición para que el modelo funcione. Y ejemplos son muy claros. Cualquier empresa transnacional en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, con el objeto de poder seguir siendo competitiva, se tiene que ir de su país y busca un nicho en un país más pobre, donde puedan pagar salarios mucho más bajos, menos impuestos y menos exigencias ambientales. Entonces la Nike o Nike de los zapatos de siempre, ustedes les gustan mucho, se va de Estados Unidos y se va a Indonesia. En Indonesia los zapatos son fabricados por unas niñitas entre 12 y 15, 16 años, por subcontratistas en unos subterráneos, y les pagan 10 centavos de dólar la hora a esas niñitas. Y el costo del par de zapatos serán $6.50, que se sigue vendiendo a 135. ¿Qué significa eso? Que la Nike no podría hacer negocios si esas niñas no fueran tan pobres. Clarísimo. De manera que en el momento que la pobreza se supera, el modelo se colapsa. Lo que es, en cierto sentido, indignante que dentro de ese mismo modelo, en el discurso está permanentemente presente la lucha contra la pobreza. Pero esa es una gigantesca hipocresía, ¿no? La pobreza es imposible de ser superada dentro de este modelo dominante y modelo vigente. Eso lo digo de manera rotunda. De manera que la única manera de superarla es con un cambio radical del modelo. Bueno, esto es más que una política económica, yo diría cómo debería ser una nueva economía que sea coherente con la solución del tipo de problemas que nos preocupan. Y lo que yo propongo es una economía que se sustente en 5 postulados básicos y un principio valórico fundamental. El postulado número 1 es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. 5. La economía es un subsistema de un sistema mayor finito que es la biosfera. En consecuencia, el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico fundamental en que iba a sustentarse una nueva economía es que bajo ninguna circunstancia un interés económico puede estar por sobre la reverencia por la vida. Si ustedes recorren estos 6 puntos uno por uno, van a constatar inmediatamente que lo que tenemos hoy día, uno por uno, es exactamente lo contrario. Hay un momento en el siglo XX donde los estudiantes fueron el centro y lo más trascendental del mundo. Y esa fue la década de los 60. Que comenzó en Berkeley, California, justamente cuando yo llegué de profesor muy joven a Berkeley, California. O sea, yo lo viví ahí donde surgió los movimientos anti-Vietnam, la resistencia, surge la filosofía hippie, etcétera, todo. Es decir, todo un mundo absolutamente, pero cósmico, formidable, y que culmina, ¿no es cierto?, en el mayo del 68 del país, ¿no? Son esos 8 años que son absolutamente fabulosos, como se van extendiendo por todo el mundo, y que revelan toda una generación del mundo occidental movilizada en torno a principios extraordinarios. Cambiar el mundo, ni más ni menos. Todos los jóvenes de la década de los 60. Bueno, una cosa absolutamente colosal. Y si uno mira, bueno, cuáles eran los problemas terribles de esa época, claro, estaba la guerra de Vietnam, surgieron evidencias de tremendas injusticias, del colonialismo y todo eso, que movilizaron a una juventud que no estaba protestando por beneficios propios. Estaba protestando por un mundo que estaba podrido. Bueno, desde después de los 60 hasta ahora, ¿cuántas veces el mundo ha estado más podrido que lo que estuvo en los 60? Y no hay ninguna juventud que se movilice. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, no tengo la respuesta. Pero es una cosa que me asombra.
¿Por qué hubo una juventud en los 60, que es mi generación, y no la hubo nunca más? Entonces las protestas estudiantiles que hay hoy día son anécdotas, ¿no? Una ahí, una allá, aquí, este está protestando por el financiamiento, este está protestando por qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso para mí no es política. Es una cosa superficial y circunstancial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque los jóvenes tienen conciencia de lo que está podrido en el mundo, pero ¿por qué no se movilizan? Dime tú, tu generación, ¿por qué no estás movilizado tú en contra de este mundo podrido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás esperando? O sea, te devuelvo la pregunta a ti, porque son ustedes que tienen que responder esta pregunta, no yo. Lo que pasa es que han hecho mella las represiones y los planes... No, represiones ha habido siempre. Las represiones no son una nueva. Y había represiones en los 60 y hubo estudiantes muertos en Estados Unidos, en la Universidad de Northwestern, ahí que estaban empezando en el room, cayeron con metralletas. O sea, la represión la hubo siempre. Y tan bonita era la represión, para decirlo así entre comillas, en aquel entonces. No sé si ustedes han visto imágenes, pero ustedes se dan cuenta de lo que es los militares con un fusil así, y que pasan unas muchachitas preciosas y le van metiendo claveles dentro del cañón del fusil. ¿Te das cuenta lo brutalmente potente que es esa cosa? La brutal fuerza de la no violencia, meterle un clavel adentro del cañón del fusil. ¿Cómo queda ese militar después de eso? Hecho pedazo, absolutamente hecho pedazo. ¿Cuál es la técnica ahora? Pegarle un ladrillazo, ¿no es cierto?, en la cabeza, metiendo las cosas de caliente. Claro que te dispara. Entonces uno queda con la cabeza y el otro queda muerto. Y eso es lo que hacemos ahora. O sea, incluso hay una tremenda falta de imaginación. Porque la imaginación que hubo en esa época fue, es decir, desconcertó la estructura del poder, pero hasta el tuétano. Muchachitos, ¿no? Que te liquidaban a la policía, o la niñita o en el minifalda. ¿Por qué eso no pasa ahora? O sea, no es la represión. Si tú eres la represión, entonces ya te diste por rendido y entonces el miedo te dominó y eso es el triunfo, ¿no es cierto?, para el sistema de poder. Ganaron. ¿O no? Pero también es en parte como el discurso hegemónico pues, no quisiera utilizar la palabra de consumismo, pero sí como el estilo de vida, el American Life, pero y también la cuestión de que no se vio como que estas personas, esa generación que usted tanto resalta, unos proyectos de vida generalizados que triunfaron. ¿Cómo? Como que se quedaron en esa protesta y no terminaron siendo ejemplos. O al menos es como lo que algunos de los jóvenes estamos, como una vida viable. Por eso no seguimos eso. ¿Están de acuerdo el resto de los jóvenes con lo que dicen? No, es que, por ejemplo, Ponte de pie, por favor, si te oye mejor. la generación de la que usted habla, también cuál fue su compromiso con la juventud que somos nosotros. ¿Cómo? O sea, ¿cuál fue el compromiso de la juventud del 68 con los jóvenes que hoy estamos? Y hay que decirlo desde la experiencia que vivimos, que no hay un compromiso real. Nos ha tocado construir ese camino. O sea, no hubo ese relevo que se No te entiendo, dice, ¿cuál fue el compromiso de esa generación con la generación de ustedes? ¿Cuál fue los que El compromiso fue cambiar el mundo. Pero ¿cuál fue ese compromiso que aún existe hoy? O sea, los profesores de hoy, de 60 años, todavía impulsan al joven a que pregunte, pues simplemente es compromiso. No, bueno, por supuesto, desgraciadamente, ¿no es cierto?, todo ese movimiento no fue un triunfo final. Al contrario, al final, otra vez, ¿no es cierto?, las estructuras tradicionales del poder volvieron a tomar el control, ¿verdad? O sea, claro, estoy de acuerdo, la década de los 60 fueron los 60 y hasta un poco de los 70. Después el poder, bueno, empezó a devorar todo de nuevo. Pero el impacto que tuvo un impacto intelectual y un impacto moral en mucha gente que cambió muchas cosas en el mundo. Yo te digo, mucha de la gente que está hoy día luchando, yo
Para mí eso fue determinante. Si no hubiese yo vivido eso, yo no tendría la posición y la actitud que tengo hoy. A lo mejor estaría de gerente de una gran transnacional. Además trabajé en una gran transnacional que era la Shell. Y llegó un momento que me di cuenta que ese no era para mí. Pero me di cuenta por eso. ¿Sí? Y dediqué el resto de mi vida, ¿no es cierto?, a hacer otra cosa. Y todavía quedamos varios ahí circulando, ¿no es cierto?, porque eso nos marcó moralmente. Quedan profesores, ¿no es cierto?, que todavía transmiten eso y eso es importante. Pero, de todas maneras, yo creo que sí, es honesto que ustedes se hagan la pregunta por qué no hay algo que los ha movilizado masivamente, no por intereses personales, sino que por este mundo que está podrido. Un mundo que está siendo sistemáticamente destruido. Por último, bueno, comiencen a localizarlo acá. Cuando ustedes vean que aquí en Meta van a hacer proyectos que ustedes consideran que son realmente destructivos, váyanse y encadénense ahí. Ya, que les peguen un par de palos. Sí, por último, cuando uno es joven, cuando uno aguanta más los palos. Que todos en algún momento que estuvimos comprometidos nos percibimos, ¿cierto? Y eso genera un impacto en el resto de la gente y puede contagiar a mucha gente, ¿no es cierto?, para sumarse a esos movimientos. Pero en la medida que la gente perciba que hay un movimiento que va más allá de intereses personales o de intereses coyunturales, que ven a los jóvenes luchando por algo que es superior, que va más allá, una sociedad mejor, no necesariamente que me hagan mejores clases en una universidad, no para demasiado educacionales, esas cosas impresionan. Yo creo que es bueno que ustedes se junten y reflexionen en torno a esto, entonces preguntas abiertas. Yo lo hago, escucha, cuando la más noble de las intenciones de motivarlo a ustedes para que reflexionen en esto. Ustedes no cuenten una respuesta activa a lo que yo les estoy diciendo. Esto necesita mucha reflexión, pero en el momento que ocurriera algo, y además los únicos que pueden realmente cambiar el mundo son los jóvenes. Los viejos ya tuvieron su oportunidad. Ya no hay nada que hacer.